Bendiciones, mis amados hermanos, amigos y familia. Bienvenido a este canal de YouTube Madres Unidas en Clamor. Reciban paz, reciban gozo de parte de Dios. Hoy, 6 de enero 2026, un día festivo en mucha parte del mundo. Aleluya, bendito Dios. Un día para alegrarnos, para gozarnos en el Señor. Que nuestro Señor Jesucristo ponga en nuestros corazones paz, gozo, y que bendigas a cada uno de ustedes que se detienen a escuchar este mensaje. Aleluya. Bendito Dios. Hoy queremos, el título de la palabra que traigo hoy de parte de Dios se titula Prosigue al blanco. Prosigue al blanco, prosigue tu meta. Pero aquí el apóstol Pablo se refiere a seguir a Cristo, la importancia de conocer a Jesucristo. Porque sin nuestro Señor Jesucristo no podemos hacer nada. Antes de iniciar, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Bendecimos a todas las madres del mundo en el nombre de Jesús. Bendecimos la familia, papá, aleluya, porque tú constituiste la familia. Padre, tú amas la familia. Bendecimos esos hogares desunidos, aleluya, que te conozcan a ti, porque tú restaura nuestras vidas, tú restaura la familia. Aleluya, bendito Dios. Y te damos gracias, Padre, por este día, porque tu misericordia nueva son cada mañana. Y nunca decayeron tu misericordia. Gracias, Jesús, por todos los días de nuestras vidas. Bendecimos las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El título de la palabra de hoy, como dije anteriormente, prosigue al blanco. Y se encuentra en Filipenses 3. Vamos a leer Filipenses 3 hasta el 7. Y de ahí veremos cómo continuamos. Por los demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribirle las mismas cosas, para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en el Espíritu servimos a Dios. No gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidados al 8º día del linaje de Israel, de las tribus de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley farisea, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Aleluya. Aquí el apóstol Pablo
que sabe de lo que está hablando, habla. Él le escribe una carta a los hermanos y dice que se alegren de estar unidos en el Señor. A mí no me molesta, él dice, el apóstol Pablo dice, a mí no me molesta escribirle y repetirle lo que ya le había escrito, para que puedan entender de lo que estoy hablando. Eso es lo que él quiere decir, para que puedan conocer la verdad. Y lo dice el apóstol Pablo, que eran religiosos, de esos judíos religiosos que se sometían a la ley, que perseguían a los cristianos. Aleluya. Perseguían a los cristianos. Hoy en día hay personas que persiguen a los cristianos con esa religiosidad, donde el Señor Jesucristo nos hizo libre a través de la cruz. Él nos hizo libre de toda ley religiosa. No estamos hablando de la ley del mundo, porque Dios vino a cumplir la ley. Aleluya, el Señor vino a cumplir la ley, pero de esa ley de religiosidad, que si tú no haces esto, tú no eres cristiano, que si tú no haces aquello, tú no eres cristiano, que si tú que tú no te puedes, por ejemplo, tintar el pelo porque eso porque no es de parte de Dios, porque tú tienes que ser circuncidado para tener el nuevo pacto. Toda esa ley vino Cristo y pagó el precio y fue rota. Aleluya. Gracias a Dios. Porque habían muchísimas leyes que ni ellos mismos la podían someterse a esa ley mosaica. Estamos hablando de la ley mosaica. Dice que es bueno que él les repita muchas veces en los escritos. Aleluya. ¿Para qué? Cuando somos repetitivos, para que tengamos conocimiento, para que podamos discernir entre los buenos y entre los malos. Y dice el versículo 2 dice, guardaos de los perros y guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Guardaos de los perros. ¿Qué querrá él decir? Guardaos de los falsos, guardaos de los obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Mutiladores del cuerpo. Aquí el apóstol Pablo habla de los falsos profetas, de aquellos falsos profetas que predican prosperidad, que predican que si tú vienes y das el diezmo, el Señor te va a prosperar, tú vas a tener casa, tú vas a tener carro, tu vida va a ser materialmente aumento en aumento. El Señor no vino para eso. El Señor vino a ofrecer una vida eterna. Aleluya. ¿Qué más importante es que las cosas materiales? Aleluya. Bendito Dios. No se refiere a las cosas terrenales. Y él dice que no cuidemos de aquellos falsos profetas que se dice que son evangelistas y que son pastores, pero no cuidan su rebaño, no cuidan sus ovejas. Oprimen al pobre, se dan la gloria ellos mismos. Y la gloria aquí no es mía, no es tuya. La gloria es del Señor. Porque si consigamos trabajo, si el Señor nos bendice y trabajamos y tengamos títulos aquí colgados en la pared, que yo soy médico, que yo soy licenciado, que yo soy profesor de matemática, etcétera, etcétera, que yo soy dueño de una empresaria, que yo fui la que luché, que yo fui la que me pelé la pestaña. Pero mis amados, ¿quién le ha dado la salud? El Señor es el dador de la vida. ¿Quién es que te ofrece una vida plena, una vida llena? ¿Quién fue que vino a dar vida y vida en abundancia? Es nuestro Señor, que cada mañana con su misericordia
Por su misericordia estamos aquí hoy. Por su misericordia están escuchando este video. Por su amor, que por su amor dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Por amor, Él es el Dios Todopoderoso. Y dice que no nos dejemos llevar de esos falsos obreros, de esos falsos profetas que andan predicando la prosperidad y que si tú das esto yo te sano y que yo te levanto y que yo. Mis amados, somos siervos inútiles. Nosotros no podemos hacer nada. Nuestro Señor Jesucristo fue que pagó el precio en la cruz del Calvario. Aleluya. Y por sus llagas, dice la palabra, fuimos nosotros sanados y curados. Aleluya. El precio que Él pagó allí por amor. Y esto lo que el apóstol Pablo se refiere. Aleluya, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos circuncisión, lo que en el Espíritu servimos a Dios. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Escuchen con atención. El que tiene oído que oiga esta palabra que dice el Señor. Porque en aquellos tiempos en la ley mosaica obligaban a los hombres a ser circuncidados. ¿Qué significa la circuncisión? Es la señal física de un pacto, alianza entre Dios y Abraham, marcando a los hombres como parte de su pueblo elegido. En aquellos tiempos, antes de Cristo, el Señor hizo un pacto con Abraham. Pero después de la venida de Cristo en el nuevo evangelio, ese pacto de esas leyes mosaicas fueron rotas. No significa que nosotros no nos sometemos a la ley. Claro que sí, porque Dios, como lo dije anteriormente, se sometió a la ley. Él fue al Jordán para ser bautizado por Juan, por agua. Y Juan le dijo, pero tú, fue al Jordán, pero tú has venido a mí a ser bautizado por mí. Donde tú eres más grande que yo, le quiso decir. Pero él fue humilde y quiso someterse a la ley, porque nosotros como cristianos tenemos que someternos a las leyes de Jesucristo, a las leyes de los hombres, dice la palabra, a la justicia de Dios y a la justicia de los hombres. Entonces eso es lo que el apóstol Pablo está aquí predicando. Ya no hay ya no existe la circuncisión para tener ese nuevo pacto, porque Jesucristo hizo ese pacto de sangre. Él no compró, Él no selló. Fuimos comprados por la sangre de Cristo que tiene poder. Aleluya. Y somos hijos de Él. Aleluya. Bendito Dios. Dice, porque nosotros somos circuncisión de lo que en espíritu servimos a Dios. Somos circuncidados en el corazón aleluya, en nuestros corazones, aleluya, porque el espíritu, porque servimos a Dios en espíritu y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en nuestra carne. Nos gloriamos en Cristo, que sea el título que usted tenga, que sea hasta donde usted ha llegado, a qué meta usted ha llegado, la gloria es de Dios. Aleluya, porque el Señor es que da la sabiduría. La sabiduría viene de Él. Él nos hizo semejantes a Él, sabio, lleno de sabiduría. Todos esos atributos Él nos los regala. Dice que si alguien está falta de sabiduría en Santiago, que la pida.
que no deje de pedir y él las dará. Se las dio a Salomón, el hombre más sabio que hubo en los tiempos antes de Cristo y después de Cristo. No hubo hombre más sabio que Salomón, humanamente. Humanamente. Porque Dios es el Dios de la sabiduría. Aleluya. Jesús es Jesús de la sabiduría. Aleluya, bendito Dios. Dices que nos gloriamos no en nuestra carne. A veces digamos, yo tengo un título, yo como dije anteriormente, este título, hay muchas personas que dicen, yo no le agradezco nada a Dios, yo no tengo que agradecerle nada a Dios, porque yo fui que me pelé la pestaña, yo fui que me sacrifiqué. ¿Qué me ha dado Dios? ¿Quién lo hizo a usted? ¿Usted se hizo usted mismo? No. Lo hizo el Señor, el Creador, el que lo creó. Aleluya. Él es el creador de nuestras vidas. Él lo creó. Lo verdadero circuncidados somos nosotros. Aleluya. Los que creen en el Señor, los que son circuncidados en el corazón. Aleluya. Los verdaderos circuncidados somos nosotros, los guiados por el Espíritu, aquellos que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Aleluya, bendito Dios. Adoremos a Dios y estemos orgullosos de pertenecer a Jesucristo. Nosotros no creemos en lo que hagamos por nuestra fuerza. En la carne, nosotros creemos porque Dios es quien nos da la fuerza, la fortaleza. No podemos hacer nada. Aleluya. No podemos hacer nada para salvarnos. Sálvese a usted mismo. Hay mucha gente que tiene muchos dineros, que son millonarios y no pueden salvar su vida. Porque en Cristo hay salvación. En Cristo hay esperanza. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos quiere decir aquí. Aleluya. Que no confiemos en la carne. Esta carne se va a consumir. Se la van a comer los gusanos. No confiemos en el Señor. Que nuestra meta sea en este año 2026, tener más confianzas en Dios, dejarnos guiar por el Espíritu, no confiar en lo que yo diga, en lo que yo quiero, en lo que yo haga, en lo que yo piense. No. Aleluya. Y sigue el apóstol Pablo hablando en el versículo 5 de Filipenses 3. Circuncidado al 8º día, linaje de Israel, de las tribus de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley farisea. Él dice, si yo me quiero gloriar, yo me puedo gloriar en la carne. Porque le dice a los fariseos, porque yo fui circuncidado al 8º día de nacer, linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley farisea. Yo perseguí a los cristianos. Yo viví sometido a esa ley. ¿Y qué yo tenía a cambio? Tristeza, dolor, amargura. Porque todo el que vive en el pecado, cuando era Saulo, él perseguía a los cristianos y hacía maldad a los cristianos. Significa también que hay una oportunidad para ti, para arrepentirte, para dejar toda religiosidad, para señalar al hermanito con el dedo. Yo soy espiritual, yo soy el evangelista, yo soy el buen pastor. Aleluya, hay uno solo que lo puede todo, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el evangelista que evangelizó hasta la muerte por obediencia al Padre. Aleluya. Eso es lo que el apóstol Pablo nos quiere decir.
En cuanto a la ley, era celoso, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible. Aleluya. Yo aplicaba la justicia. Quería matar a aquellos cristianos que predicaban el evangelio de Jesucristo. Porque a veces creían los religiosos que ellos estaban en la verdad. Y hay una verdad. La palabra de Dios es verdadera. Aleluya. Dice, orgulloso que cualquiera. Circuncidaron a los 8 días, dice. Nacido y pertenecido a la nación de Israel, y soy de la tribu de Benjamín. Soy más hebreo que muchos hebreos. En cuanto a cumplir la ley, pertenecía al grupo de los fariseos. Aquellos fariseos son aquellos religiosos que te señalan con el dedo. Mira, pero mira la hermanita, pero mira. No, la relación suya es con Dios. Yo soy una seguidora de Jesucristo. Yo no predico a una religión, yo predico el mensaje de Jesucristo. Aleluya, la sana doctrina. Eso era que el apóstol Pablo seguía a Cristo. Aleluya, que todo yugo fueron rotas. Ellos querían ponerle yugos a las otras personas que ellos mismos no podían llevar. Aleluya. Y dice, en la ley irreprensible. Aleluya. Por tanto, me preocupaba por cumplir la ley y perseguía a los miembros de la iglesia. Él perseguía a los miembros de la iglesia. Y hay personas a veces que nos persiguen. Que persiguen la iglesia, no, porque yo no me convierto a Cristo, porque yo vi un pastor que hizo aquello, porque yo vi una hermanita que hizo aquello y yo no me convierto a Cristo. Somos humanos, tengamos defectos, no somos perfectos, pero si usted se concentra en seguir a Cristo, usted no se concentra en lo que haga el pastor, en lo que haga el hermano, sino siga a Jesucristo, que es el verdadero evangelio. Haga usted su tarea. Cumpla usted la meta. Entonces todo vamos a seguir a nuestro Dios. Yo sigo a mi Señor Jesucristo, que dio su vida por mí. Aleluya. Y por ti también, amados míos. No nos podemos concentrar como los fariseos en lo que hacen aquello, en lo que no hacen, en lo que dicen, sino en lo que usted haga para su Señor. Dices que las cosas hágala como si fuera para Dios. Y dice en Filipenses 3:7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. A veces en este mundo son cosas materiales. Él se está refiriendo a las cosas materiales. Todo lo que hay aquí lo tomamos por basura. ¿Por qué? Porque todas estas cosas no nos las vamos a llevar cuando muramos, porque el Señor nos ofrece una vida eterna. Todo esto material va a quedar. Hasta nuestra carne se va a consumir. Los gusanos se la van a comer. Va a volver al polvo. Estamos aquí por un tiempo limitados. Sigamos a nuestro Señor Jesucristo, que Él nos ofrece una vida eterna. Aquí el apóstol Pablo dice que todo esto Él lo toma, dice que lo que Él creía que era ganancia, todo eso es como pérdida y la toma como basura. Él era, cuando era Saulo, tenía una posición en el Sanedrín, tenía techo.
Quizás tenía un sueldo bueno, tenía ropa, tenía donde reposar su cabeza. Pero después que Dios le hizo el llamado, que lo dejó ciego cuando él estaba persiguiendo los cristianos, le dijo: Saolo, Saolo, ¿por qué me persigue? Y él reconoció a Jesucristo. Él dedicó su vida a evangelizar y no tenía donde recotar su cabeza. Y hoy nosotros, como cristianos, tenemos de todo. Como pastores, como líder, hay líderes que beben en vaso de oro, que tienen su propio reino. No critico eso, tener no es malo, pero saber cómo vamos a tener, sin oprimir a los pobres, sin dañar a los demás, como él dice aquí, lo voy a leer en el 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. La escritura es clara, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la escritura. Guardémonos de eso. No estoy juzgando a nadie tampoco, porque no estoy aquí para juzgar. Estoy predicando el evangelio de Jesucristo que está escrito. Guardaos de todo eso, porque a veces el corazón y los sentimientos nos hacen que nos engañemos cuando veamos cosas materiales. Nos ponemos vanidosos. Y queremos más. Y queremos que nos glorien. Oh, Cristina. Oh, gloria a Dios. Llegó Cristina. Oh. La gloria es de Dios. La gloria es de Cristo que pagó el precio por vuestros pecados. Y eso es lo que él está diciendo aquí. Que si él quiere gloriarse en la carne, lo podía hacer porque él era fariseo de fariseo. Judío de judío, circuncidado al 8º día de nacer, aleluya, israelita. Pero no, él se gloriaba en el Señor. Cuando una alma se convertía, él se gloriaba. Lo maltrataban, lo escupían, lo agolpeaban. Pero él seguía predicando el evangelio. Hoy nosotros estamos cómodos en un templo que hay de todo. Si hace calor hay aire. Hay una cocina a veces en los templos, muy cómodos, las sillas buenas, todo bueno. Pero el apóstol Pablo predicaba, iba a ciudades por ciudades, a Efesios, a los Corintios, ciudades por ciudades, pasando hambre, frío, de todo. Él decía que él se gloriaba en la abundancia, pero se gloriaba también en la pobreza. Él conocía todo eso. No digo que los que están cómodos no sigan a Cristo, jamás. No juzgo a nadie. Sino estamos comparando el amor que él tenía para nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 8, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todos. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aleluya, aquí está. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesucristo. Todo lo perdí. Pero todo eso yo lo tomo como basura, porque todo eso es vanidad de vanidades. Hay un refrán del mundo que dice que hay personas que viven en una jaula de oro, que aunque lo tengan todo, están allí presos, están allí oprimidos, no tienen paz, no pueden dormir, se voltean de un lado para otro.
No hay regocijo, no hay alegría. Andan con la cabeza abajo. No hay ese gozo. Porque ese gozo viene de nuestro Señor Jesucristo. Él dice aquí, al empezar, gozaos en el Señor. Que nos gocemos en Él, en la abundancia, en la pobreza, en la enfermedad, en la salud. Esto es un versículo para iniciar este año, que debemos guardarlo en la tabla de nuestro corazón. Debemos guardarlo, aleluya, bendito Dios. Y dice, y ser hallado, el Filipenses 3:9, y el ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es el Dios por la fe. No aplicando la ley que yo quiera a mi modo. No voy a juzgar a nadie, no voy a señalar a nadie, no voy a hacer nada. El apóstol Pablo pasó de todo y él perdonaba. Él perdonaba. Él estaba ahí presente, así como lo perdonaron los discípulos a él. Él estaba ahí presente en la muerte de Esteban, que fue apedreado. Y él estaba presente. Y los discípulos lo perdonaron. Cuando el Señor le hizo ya el llamamiento, aleluya, le dijeron, y este no fue el que perseguía a los cristianos. Así nosotros, aquí hay este mensaje grande, poderoso. Los cristianos los perdonaron. Aleluya. Y él también perdonaba a aquellos que le hacían daño. Este es un versículo poderoso. No debemos aplicar la ley. La ley, estoy hablando de la ley de Dios. La ley de los hombres, claro que hay justicia. El Señor puso gobierno. El Señor puso que tenemos que aplicarnos a esa ley del mundo, porque la palabra dice que tenemos que someternos a las leyes de los hombres. Tenemos que ser obedientes, y el que no se somete a las leyes de los hombres tampoco se somete a las leyes de Dios. No hay respeto, porque Dios es que quita y pone reyes. Dice que si no, aleluya, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aleluya. Y para terminar, porque el versículo se ha hecho largo, dice que no hagamos nuestra propia justicia, sino la justicia de Dios. Que no señalemos a nadie con el dedo. Que no vamos a decir porque no quiero ser más cristiano, porque aquí el hermano hizo esto, hizo aquello. No, la relación suya es con Dios. Entre usted y Dios es personal. Claro que tenemos que someternos a los pastores, porque Dios es un Dios disciplinado. No estoy diciendo nada de eso. Dice versículo 10, a fin de conocerle el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y si alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, sabemos que esta carne va a morir y que vamos a ser glorificados, aleluya, en el nombre de Jesús. Y así dice, como Jesucristo murió en la cruz del Calvario y el tercer día fue resucitado, nosotros también vamos a resucitar con él. Los cristianos, esa es nuestra esperanza, aleluya, esa es nuestra fe, que vamos a ser resucitados con él, porque Cristo nos ofrece una vida eterna, aleluya. Y aquí dice, y no que lo haya alcanzado ya, sino que ya sea no que lo haya alcanzado ya, la meta, es que él quiere decir, ni que ya sea perfecto, sino que
prosigo por ver si logro hacer aquello para lo que fui también asido por Cristo Jesús. No que yo haya alcanzado la meta. No es que yo sea perfecto, dice. Si no prosigo a la meta. Prosigo, me esfuerzo para llegar a esa meta, para llegar a la meta, al CIL, como digamos nosotros. Cuando usted está participando en una carrera, usted corre. ¿Y a dónde usted quiere llegar? Usted se esfuerza. Y a veces hay que correr, todo el mundo no puede llegar. Todo el mundo no está preparado para llegar al CIL. Pero ni que sea perfecto, dice. Pero prosigo. Continúo, y es en este año que yo le quiero hablar. Continuemos creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Continuemos para alcanzar a la meta. Hasta que nuestro Señor venga por nosotros. Aquí el apóstol Pablo le habla a los cristianos y a los que no son cristianos. Aleluya, bendito Dios. Prosigo a la meta. Aleluya. Que vamos a resucitar con Él. Aleluya. Y dice el versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Prosigo a la meta para ganarme ese premio de ese llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y lo hizo hasta la muerte, porque fue decapitado por el evangelio. Hay personas que se cansan, ya yo no voy a seguir más porque yo estoy pidiendo, yo estoy orando y la respuesta no llega y yo no creo más. O cuando sucede algo, cuando un familiar muere y deciden no creer. Pero que si no somos eternos, pero que si es una lucha para llegar. El Señor no ha dicho que va a ser fácil. Cuando usted está haciendo una carrera, no es fácil. Usted tiene que develarse, usted tiene que estudiar, usted tiene que a veces hasta pasar hambre. Si usted no tiene dinero suficiente, si usted tiene a veces las preocupaciones, canso, desvelo, no es fácil. Pero tenemos que proseguir a la meta para alcanzar el llamamiento de Jesucristo. Mis amados hermanos, aquí hay 3 puntos que yo quiero decirle. Aquí está perseverancia. Perseverancia. Seguir delante a pesar de las dificultades. No rendirse. No bloquear el camino de la fe. Aleluya. Perseverar, así como, eso es lo que Él no quiere decir, perseverar como Él perseveró a la meta final, que fue decapitado. No digo que sea normal, que vamos a hacer así, pero el evangelio de Jesucristo tenemos que seguir, esforzarnos por llevar su ley, por llevar su palabra, por someternos a su palabra. No estoy hablando de la ley mosaica. Enfoque en la meta. Perdón. Fijar la mirada en Cristo, en el propósito divino, no en las distracciones ni en los errores del pasado. Aleluya. Enfocarnos, poner la mirada en Cristo. No enfocarnos en lo que ya dejé, en lo que no pude hacer, en lo que no hice. No, en lo que usted va a hacer. Que va a ser mejor que como lo hizo anteriormente. Esforzarnos para hacer las cosas mejor. Avance constante, continuar creciendo espiritualmente, buscando, aleluya, buscando a nuestro Señor Jesucristo. Y por último,
olvidar el pasado, dejar atrás las ofensas, fracasos y logros anteriores para concentrarse en lo que está por delante. Aleluya. Una exhortación a la madurez cristiana, donde la vida es una carrera de fondo hacia el premio supremo de Dios. Que Dios les bendiga, mis amados, a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Que este mensaje sea de edificación para cada uno de nosotros. Vamos a orar antes de cerrar. Señor, te damos gracias por este mensaje. Abre los corazones y que quede allí este mensaje de amonestación, aleluya, para cada cristiano y para cada oyente. Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones. Bye, bye.